professora Suma Palermo, que é uma já experiente e professora com muita trajetória nessa corrida, nessa reflexão, nessa construção, nessa processamento do que seja possível de decolonialidade no contexto cultural e em relação às artes, mas os fazeres também em relação a uma discussão muito ampla que vem desde os anos 80, pelo menos, finais dos anos 80 e os anos 90. Ela é professora emérita em teoria literária da Universidade Nacional de Salta, uma cidade que fica no noroeste da Argentina, onde ela nasceu e vem com essa energia do interior, a gente disse, não, dos nossos interiores. É, é uma dessas mulheres que esteve nesse grupo de intelectuais não vinculados ao que se chamou Programa de Pesquisa Modernidade e Colonialidade, onde aprofundaram e desenvolveram todo esse movimento de pensamento decolonial, falando de colonialidade do saber, do poder e do ser, entre as distintas personalidades que aí estavam, e que foi esse germe do giro descolonial. Ela se ha dedicado depois à reflexão das consequências desse pensamento no campo da cultura e da arte, junto com o professor Mignolo e junto com o professor Adolfo, que esteve conosco o primeiro dia. Então, em esse campo da cultura e da arte, como uma crítica cultural latino-americana, especialmente a partir de processos locais. Vamos ver isso com muita claridade na sua proposta de hoje. E que continua trabalhando em colaboração com organizações e atores socioculturais em diferentes espaços, que são de criação, que são de criação e que são de luta também. Muito obrigada, Sulma, uma alegria enorme tua participação desde o primeiro dia e a contribuição a cada um de nossos debates. Então, agora a palavra é toda sua. Bueno, tantas gracias, ¿no? A todos los que tienen la gana de pensar en común acá, juntos en esta juntanza, como nos enseñó el otro día Adolfo, en esta minga, decimos acá en el noroeste argentino, en esta, quiero que sea una comunalidad creativa, como la llamo yo, desde hace ya por lo menos 20 años. Gracias, Inés. Entonces, acá estoy bastante y muy gratamente sorprendida por esta convocatoria que realmente me resultó sumamente incitante, sumamente provocadora. Y en medio de este andar de tantas décadas, necesito que sepan quién soy desde mi propia autoetnografía. Obviamente soy mujer, soy blanca, más bien criolla, criada en una ruralidad montaraz en el monte salteño, heterosexual y inveteradamente decolonizante. Nunca supe que eso podía llamarse así cuando allá lejos, a mediados del pasado siglo, opté por la pelea latinoamericanista. ¿Y por qué opté por esa búsqueda, por esa lucha que hoy nos mantiene en una situación global de violencia insoportable? Lloré anoche con el drama riograndense, mejor dicho, de vuestra gran ciudad de Río, porque sin duda es la explosión de todo lo que nos acontece hoy en esta dolorida tierra que nos llamaron América Latina, en nuestra América, como decía Martí, y como nos gusta insistir con Adolfo. Yo quisiera empezar este encuentro con ustedes, que espero que sea un verdadero encuentro sensible, con un pensamiento de
Lula da Silva. Dice así: nunca fue tan necesario soñar y seguir luchando para construir un mundo mejor que este en el que vivimos. Lo que va a salvar a América Latina es una palabra llamada democracia. Lo dijo Luis Ignacio Lula en Buenos Aires en un encuentro por América Latina después del COVID-19 en el año 2020, hace 5 años. Tal vez los dirigentes latinoamericanos que han levantado la bandera de la decolonialidad sin saber que era esa la bandera que levantaban, al menos con ese nombre, estén todavía sembrando la semilla de la posible reexistencia, como le gusta decir a Adolfo. Por eso entonces apelo a esta especie de pedagogía de la proximidad, que me ha resultado siempre de un enorme potencial para ir haciendo gestos decolonizantes, porque me gustaría, al margen del paper, explicitar también cómo veo yo la cuestión de esto que ahora se llama decolonialidad, que en realidad es un término que apareció tarde en el conjunto de personas que nos reunimos desde fines del pasado siglo para problematizar estas cuestiones que nos ponen en común. Es que yo no creo que exista la decolonialidad, que no es algo que esté hecho y armado. Creo que es unirse haciendo. Es una construcción dinámica y en este hacer continuo se va pensando y se va construyendo la alternativa posible para cada lugar. No puede haber jamás un universalismo a la manera del pensamiento moderno occidental, sino una pluriversidad de lenguas, de culturas, de maneras de vivir, de amar y de morir, diría. Estoy convencida de que las configuraciones culturales y las identitarias son muy heterogéneas. Entonces, por eso propongo acá reflexionar con ustedes, que me ayuden a pensar cosas que no tengo en absoluto resueltas, sino que estoy intentando ir resolviendo en la juntanza, en muchas juntanzas, con ustedes, con otros grupos de personas preocupadas por las formaciones culturales localizadas en sus espacios, haciendo así una territorialidad sentipensante. Por eso voy ahora a mostrarles, a exhibir, sin reflexionar demasiado, sin analizar demasiado, expresiones fílmicas, cinematográficas, localizadas y relevadas en mi configuración específica, en misión chaqueña. Podemos ver la primera imagen, Inés. Ahí nos ubicamos entonces en el lugar específico donde se localizan, se sitúan los documentales que vamos a intentar mostrar también a manera de flyers, nada más, enseguida. Este lugar se llama Misión Chaqueña, uno de ellos, y el otro Reserva General Mosconi, en mi provincia, provincia de Salta, en el noroeste, como dijo, fíjense en el ángulo derecho superior, la localización de la provincia. Como ven, es una provincia con triple frontera,
con Bolivia y con Paraguay, por lo tanto hay un conflicto étnico-lingüístico muy marcado, conformada por familias de la etnia originaria Wichí como grupo identitario. La primera de ellas, la Misión Chaqueña, como se llama la comunidad que vamos a mirar, se sitúa en el límite con Bolivia y se localiza a la vera del río Bermejo. La segunda, a la vera del río Pilcomayo. Ambos son afluentes del río Paraná en ese territorio fronterizo, que es obviamente muy conflictivo en su configuración porque están en permanente disputa con los sectores criollos. ¿Por qué? Por la propiedad de la tierra, que se traslada luego a las zonas urbanas por la propiedad del terreno y la casita para habitar. Este pequeño recorte del territorio, dos pequeñísimas comunidades aborígenes y también expresivo, porque es el lenguaje fílmico, responde por un lado al interés de esos grupos humanos que vienen cobrando una visibilidad que no tienen otros colectivos aborígenes en nuestro territorio, aunque tal vez sí lo tengan en el sur las comunidades tehuelches y mapuches, en la Patagonia. Por otro lado, el uso del lenguaje fílmico para y por un grupo que fue mucho mejor reconocido por una forma de producción, las artesanías, a las que hacía referencia también el otro día Adolfo, textiles y alfareras preferentemente en nuestro lugar, que también forman parte de mis preocupaciones por las maneras en las que se inserta en la comunidad urbana, en la comunidad blanca, ¿no? Produciendo se han producido y eso es lo que me interesa que conversemos y las preguntas que tengo para dejar, para ver si podemos encontrar juntos alguna aproximación a clarificarlas, implican una fuerte variación en la concepción de arte, como también decía el otro día Adolfo, ¿no? Una variación que es propia del dinamismo de la cultura. Pero juega mucho esa valoración en la catalogación, en la incorporación, etcétera, de esos productos creativos que entran a formar parte del patrimonio del espacio sagrado de los museos y de las salas de proyección de películas, ¿no? Es como si, y esto ya es ni siquiera una hipótesis, es algo que va a quedar flotando ahí, es como si la cultura blanca, la cultura hegemónica, la cultura dominante, hiciera un lugarcito para que estas expresiones, más o menos leídas todavía como producciones exóticas o de culturas exóticas, tuvieran la posibilidad de aproximarse a estas salas de alta cultura, ¿no? Entonces, al ser incorporadas esas producciones en el espacio del arte como expresiones sensibles emergentes de culturas de la diferencia, colaboran en esos espacios urbanos marcados por el sello de lo estético para que esas comunidades se reinventen, se den resistencia a sus propios sistemas de valores. ¿Será así? ¿Será así realmente? Esa es la pregunta central que tengo en este momento para compartir con ustedes. Vamos a mirar entonces la única imagen que tengo acá para compartir con ustedes. Es una pintura de una mujer wichí, Litania Prado, se llama ella, que se exhibió en una muestra excepcional en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Salta. La historia de
Voy a hablar muy lentamente porque esto no está en el papelito que mandé. La historia de esta mujer es muy conmovedora, con una artrosis múltiple, con manos absolutamente deformadas, incapaces de armar tejidos, incapaces de hacer productos, de cosechar el producto de la tierra, encontró por mediación blanca, solo por la mediación de alguien que se interesó por la comunidad, no gratuitamente, ¿no? Porque son estos mediadores que llegan, levantan la producción alfarera o textil de las comunidades y la llevan al mercado urbano. Pero al menos este mediador advirtió la potencialidad de esta mujer e incorporó a un artista plástico a la comunidad, quien le llevó posibilidades de construir algo con esas manos destruidas. Y empezó a hacer estas producciones relevando su mundo a color, en cualquier tipo de material como base para la producción, pero intentando dar a conocer su pertenencia, su lugar y también su necesidad. Esta mujer murió, ya yo la conocí, antes de que fuera objeto de museo, y luego con esta presencia que empieza en el 92, ¿no? En la celebración de los 500 años, no sé si era celebración o de celebración, pero en ese momento las comunidades empezaron a tener visibilidad, como dicen ahora, y a hacer miradas siempre, siempre, insisto con eso, como grupos raros, como esos otros exóticos que no son como nosotros, pero que además son menos que nosotros. Entonces, aceptarlos en nuestro mundo implica o implicaría un gesto de condescendencia, ¿verdad? Al mirar estas imágenes, mi pregunta queda ahí flotando para ustedes, ¿no? ¿Qué implica la incorporación momentánea por una semana, unos días, de este tipo de expresiones culturales, de estas configuraciones tan particulares, en un museo de bellas artes, compartiendo, no compartiendo, en una sala especial, dentro de un museo así llamado Bellas Artes, ¿sí? Cuando hasta el día antes, este tipo de materiales se consideraban artesanías. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la mirada de quienes organizan estas manifestaciones a nivel urbano y en ese tipo de espacios, en el espacio sagrado del museo, ¿no? Sagrado solo para las bellas artes que, como sabemos, surgen con una finalidad política determinada. Entonces, todas esas formas de producción cultural, pintura, cocina, canto, baile o ritos llevados al ámbito urbano, se transforman también en objetos de explotación turística, de atracción para quienes vienen a conocer este mundo del interior y de la frontera, ¿no? En el caso del cine, hay una diferencia. Hay una diferencia porque se trata, en estas situaciones todas, de formas de producción colaborativas, en las que la expresión cinematográfica deja de ser una operación individual para convertirse en una práctica política colectiva que asume una responsabilidad ética. Por eso es que acá lo político parece estar adquiriendo la fuerza de una práctica de reexistencia, tanto para quienes producen estas expresiones, para los directores, los que filman, etcétera, como para quienes quedan atravesados tanto por lo que se dice, todo lo que se enuncia, digamos, en todos los lenguajes que implica una película,
como por las formas en que los enunciados se formalizan, ¿no? Cómo se arman esas imágenes y cuál es la mirada de la cámara, es decir, del director y del productor ante esas realidades. Miremos entonces ahora el primer tráiler de esta película The Walk. Para, a ver, ¿sí? Sí, Criollos muy contentos porque ellos ganaban a los bichis. Ellos presentaban el trabajo. Pero Vichy no. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, yo voy a escribir. Esta es la tesis que yo presenté en Buenos Aires cuando tengo... bien. The Walk se llama este documental filmado por cineastas blancos, pero sobre la base del libro de Laureano Segovia, que es este señor mayor que aparece en una de los fotogramas, eh, hombre que este es el dato fundamental, comunidad ágrafa, eh, peleando por la posesión de la tierra, en oportunidad en la que las autoridades del gobierno reúnen a los aborígenes y a los criollos que estaban peleando por la posesión de la tierra. Las autoridades les solicitan a los participantes que presenten sus credenciales, sus papeles, sus derechos de propiedad. Los criollos levantan sus papeles y este señor, Laureano Segovia, dice, nosotros no teníamos papeles porque no sabemos escribir. Y en ese momento toma la decisión de aprender a escribir, siendo un hombre grande ya, para escribir la historia de la comunidad. Y lo hace y empieza a recorrer todo el río, relevando los relatos de los antiguos, de los mayores, acerca de la historia de esa tierra. Con eso produce el libro y el libro se transforma en película. Con el tiempo, esa tierra finalmente fue otorgada a los aborígenes, al menos en los papeles, porque la tierra no se les entregó nunca, en realidad. Cada vez viven más acorralados a la vera del río. Tehuoc, entonces, se llama así en lengua madre, que significa gente en el arco iris o algo así. Por eso esa imagen final del río y el arco iris detrás, porque también lleva la película la intención de lo estético, en cierta medida, que es lo que nos cautiva como cultura blanca, para poder entrar en el sentido de lo que el film y el libro proponen, ¿no? Esta es una propuesta que asume la responsabilidad de actualizar
la memoria. La memoria resguardada, obviamente, en la oralidad. Y posibilitar así la autoafirmación de una vida que se viene extenuando y que es muy probable que no perdure demasiado tiempo más. El segundo documental que les quiero mostrar rápidamente se llama Senda India. No sé si es posible acceder. Sí, ya, un minuto. Les cuento rápidamente de qué se trata porque si no se nos va la vida. En esta película es autoetnográfica, es un documental armado, editado por una cineasta ya internacionalmente conocida, no sé si ustedes han llegado a ella, eh, Martel, Lucrecia Martel, que es de acá, de mi provincia, de mi ciudad, es la que filmó Sama, que se hizo bastante famosa el año pasado, hace un par de años, y que se ocupa de relevar mucho de lo que está pasando en nuestras comunidades. Eh, Acá se trata también ya no de la transcripción de un libro escrito por un originario, sino de la recuperación de videos filmados por un joven wichí en esa comunidad, Miguel Ángel Lorenzo, eh, que él mismo dice, ¿no? No es una película que hable por nosotros. En esta película somos nosotros los que estamos contando. Es decir, la afirmación de la capacidad de asumir la propia representación, ya no desde la mirada blanca, ya no desde la mirada del que viene a levantar la cultura para mostrarla, sino el que puede expresarla desde adentro. Lo significativo también es que todas estas películas están operando en el orden de la posesión de la tierra, que es lo único que necesitan estos grupos humanos para sobrevivir. Y la última, que es la que vimos Voy primero, a, voy a, voy a compartir esa porque me parece importante verla y la tengo aquí. Porque hay que se le cayó la conexión, pero la tenemos aquí, entonces podemos verla. Sí, sí, ¿te parece? Para mostrar la filmadora. Tahsakasına böyle. Esos son Tusca, ¿no? Tusca. Sí. Tusca. ellos están clasificando los tipos de plantas, de vegetación del lugar, porque están tratando de marcar los límites del territorio que necesitan que se reconozca como propio. Van generando el mapa y circulando por todo el espacio con sus características físicas. Que nosotros fuimos a Buenos Aires justamente para tratar sobre el tema de la Constitución Nacional. Nosotros nunca nos hemos visto dentro de la Constitución Nacional, cosa que queremos que nos incluyan. Upa, qué bien, y borde, la boca, sí. Es una prueba muy importante de la comunidad aborigen. Recuperan objetos arqueológicos como prueba de su existencia ahí desde siglos. Sin ningún miedo.
parece que no entiende de que estamos compartiendo el bosque justamente. Hay un pájaro que les parece hermoso y que les parece que entiende el pájaro para qué están haciendo ellos lo que hacen. Ahora, fíjense que estos lugares tienen el nombre de misión, ¿no? Misión Huichí, misión Tolaba. ¿Por qué? Porque eran nómades y los evangélicos que se apropiaron en realidad expansivamente de nuestras comunidades aborígenes, los misionaron, es decir, los dejaron quietos en la tierra y los transformaron en eso, en misiones, a la manera tal vez de espacios reservados, ¿no? Como reservas aborígenes dentro del territorio nacional. Y esta gente está yendo a Buenos Aires, quiere ir a Buenos Aires para que hagan valer la Constitución Nacional, reconociéndolos como parte de la nación. Bueno, y finalmente USEC, que tiene un corte distinto. USEC más bien es docuficción, no es documental solamente. Tiene una cámara muy sabiamente llevada que transita por este espacio a partir de una historia ficticia, pero que reproduce los procesos de apropiación del Estado o de intento de transformación por el Estado del estilo y sistema de vida de la comunidad. Acá es una joven socióloga o arquitecta que llega a la comunidad con la finalidad de transformar. ¿Me podés llevar aquí? Lionel, ¿conoces este lugar? A partir de los trámites, ya ha iniciado comprometerse a realizar dicho encuentro para celebrar el traspaso de los territorios antenombrados. Apatayame pata tame dijo el amo pata de teclequena y la firma yempa. Ya han cambiado, ya ha cambiado la cosa. Hay una hora del día en que cambia todo el sentido de la cosa. Ese espacio con sus casas originarias en barrios urbanizados. Esta mujer joven está planteando también con su perfil un conflicto de género, porque tiene un perfil lésbico urbano que de alguna manera se empieza a modificar cuando va a conocer la comunidad, hasta que finalmente se modifica del todo, porque su misión se ve perturbada por la conciencia de que lo que el Estado blanco está haciendo sobre esa comunidad es realmente una devastación, una
una deformación de lo que ese grupo humano necesita para seguir existiendo. Transformar su estilo de vida en estilo prácticamente suburbano. Todas estas expresiones fílmicas, con el antecedente en copresencia de la producción artesanal transformada en arte dentro de los museos, me inquietan mucho, me inquietan desde el lugar de la colonialidad del ser. Las comunidades acá parecen ir encontrando otros modos de operar sus cosmovisiones pluralmente fundadas en lo que nosotros, en nuestros códigos culturales modernos, llamamos solidaridad, pero que sustancialmente responden a modos de vivir que consideramos democráticos, para volver a Lula, no reducidos a la forma protocolar de la gobernabilidad, para designar buenas maneras de vivir amparadas en vínculos no meramente partidarios propios de la modernidad colonizante, sino según el buen vivir. Buen vivir que actúa comunalmente en relación con los otros, incluso no humanos, y con el suelo, en el respeto de la vida de todos los seres vivos, de la tierra de la que formamos parte en relaciones afectivas muy distintas, frente a las que acostumbra, ¿no? Las desafecciones que saturan el mundo moderno capitalista neoliberal del presente, tan marcadamente fuertes en estos tiempos que estamos viviendo. Gestada esa otra forma de vida que está entrando en estas transformaciones provocadas por la tecnología y por la mirada blanca que quiere decirlas, se están afirmando en el cuerpo físico individual y social, en el sentido de criar, ¿no? No sé quién hablaba el otro día de creación como criar, en el sentido de criar un niño. Estas manifestaciones abundan en la preservación de la vida frente a la muerte, que es tan presente en este tiempo nuestro. Porque hacer cine, hacerlo y recibirlo, es una invitación al diálogo inclusive en silencio, ¿no? Pero por sobre todo a la conversa, porque ¿quién que va al cine no sale hablando de lo que ha visto y va a tomar un café o una copa para seguir hablando de lo que vio, ¿no? Esto es así, el cine provoca la conversación y esa conversación implica pensar, implica descubrir algunas facetas de la vida a las que antes no había accedido. Es invitación al diálogo, porque da que sentir y da que pensar y nos ayuda a comprender problemas en una vida que ya no es solamente espectáculo, ¿no? Que es vida, que es algo que está ahí, que necesita ser revisado. Entonces, situada donde estoy, blanca, mujer heterosexual, etcétera, académica, y en el lugar urbano en el que nuestras actividades en general académicas se desarrollan, donde se exhiben además estas películas, donde se exhiben estos objetos museísticos, vienen las preguntas. Una grande, y anótenlas porque sobre eso me gustaría que esto se vuelva productivo, porque hasta ahora es un monólogo espantoso. Una pregunta primera. ¿Pierden estas creaciones su potencialidad política y el sentido ético de la participación democrática? ¿Qué de lo que transmiten se hace carne en esos espectadores sin quedar reducido a la mirada exótica del turista? Estas expresiones
que en el dogma canónico se clasifican en general como realistas o naif, son asumidas como verdades que permanecen en los espectadores de esos cuerpos, de esos rostros, de esos haceres que permitan modificar su percepción de ese otro tan distinto. Llegan los espectadores, hacen pensarlos iguales a sí mismos en sus diferencias. Finalmente, es posible que estas creaciones fílmicas, junto a las otras muchas y heterogéneas expresiones en las que los pueblos se dicen, la danza, la comida, la alfarería, los tejidos, los rituales, etc., sean formas de concreción de este mundo hecho de muchos mundos al que aspiramos. ¿Podrá ser así alguna vez o terminaremos fagocitándolos también? Eso es lo que me incita a estar acá con ustedes y a mostrarles mis dudas, a ver si podemos avanzar en estas reflexiones. Yo les agradezco mucho la paciencia, la inconsistencia y la incoherencia de esta conferencia. Les aseguro que las detesto. Me gusta la conversa. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi Almada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada.